Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía y positividad. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, ha estado rondando mi cabeza durante semanas. Algo que realmente me tiene pensando, reflexionando y, para ser completamente honesta, un poquito nerviosa por compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar de Demet. Sí, Demet, la persona que quizás conozcan, quizás no, pero que definitivamente ha sido el centro de atención en mi vida últimamente. Y no de la mejor manera, para ser sincera. Todo se remonta a una fiesta familiar con amigos cercanos, con un ambiente que se suponía que era de celebración y alegría, pero que terminó siendo un auténtico campo de minas. Revelaciones inesperadas, secretos enterrados que salieron a la luz, y una explosión, sí, una explosión emocional en toda regla. No quiero adelantarme demasiado, pero prepárense porque esto va a ser intenso. Vamos a desentrañar los hilos de esta madeja, vamos a analizar los personajes involucrados y, lo más importante, vamos a reflexionar sobre las consecuencias de lo que pasó. Porque al final del día, creo que todos podemos aprender algo de esta experiencia, por dolorosa que haya sido. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quería recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque tengo muchas ideas geniales en mente que quiero compartir con ustedes. Y por supuesto, si les gusta el contenido de este vídeo, no duden en darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, respiremos hondo y sumerjámonos en esta historia. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de emociones, sorpresas y quizás, incluso, algunas lecciones importantes. Todo comenzó, como les decía, en una fiesta. Una fiesta familiar organizada para celebrar el cumpleaños número 60 de mi tía Elena. Imagínense la escena. Una casa llena de gente, música suave de fondo, risas, conversaciones animadas, el olor delicioso de la comida recién hecha. Un ambiente cálido y acogedor, al menos en apariencia. Estaban todos, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos, algunos amigos cercanos de la familia, y por supuesto, Demet. Demet es la mejor amiga de mi hermana Sofía. Se conocen desde la infancia, son como hermanas. Siempre han sido inseparables, confidentes, el apoyo mutuo la una para la otra. Y yo sinceramente siempre he admirado esa amistad tan profunda y duradera. Demet siempre ha sido una persona muy cercana a mi familia, una más de nosotros. Siempre alegre, extrovertida, dispuesta a ayudar a los demás. En fin, una persona encantadora. Pero esa noche en la fiesta de mi tía Elena, algo cambió. Algo se rompió. Todo empezó con una conversación aparentemente inocente. Estábamos un grupo de primos reunidos en el jardín, tomando una copa y charlando sobre nuestras vidas. Alguien preguntó por el trabajo de Demet. Ella es diseñadora gráfica y siempre ha sido muy talentosa. Todos la felicitamos por sus últimos proyectos y ella, como siempre, se mostró agradecida y modesta. Pero entonces mi prima Ana, que siempre ha sido un poco bocazas, soltó un comentario que lo cambió todo. Dijo algo así como, sí, Demet, tus diseños son increíbles, pero, ¿es cierto lo que escuché? ¿Qué le estás robando clientes a la empresa de tu novio? El silencio se hizo palpable. Demet se puso pálida como un fantasma. Su sonrisa se desvaneció al instante y sus ojos se llenaron de lágrimas. Negó con la cabeza repetidamente, pero Ana insistió. Dijo que había escuchado rumores, que algunos clientes de la empresa de su novio se habían quejado de que Demet les había ofrecido precios más bajos y mejores condiciones a cambio de que se cambiaran a su empresa. La tensión era insoportable. Nadie sabía qué decir. Yo estaba en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Demet, robar clientes a su propio novio, era impensable. Finalmente Demet rompió el silencio. Con la voz temblorosa, negó categóricamente las acusaciones de Ana. Dijo que era una calumnia, que nunca haría algo así. Que amaba a su novio y que jamás lo perjudicaría de esa manera. Pero Ana no se quedó callada. Siguió insistiendo, aportando más detalles, más rumores, más supuestas pruebas.
La situación se fue poniendo cada vez más tensa, más desagradable. En ese momento el novio de Demet, Juan, apareció en el jardín. Al ver la escena, preguntó qué estaba pasando. Ana, sin dudarlo un segundo, le contó todo lo que había escuchado. La reacción de Juan fue devastadora. Se puso furioso. Empezó a gritarle a Demet, acusándola de traición, de deslealtad, de aprovecharse de su confianza. Demet intentaba defenderse, explicarle que todo era una mentira, pero Juan no la escuchaba. Estaba cegado por la ira. La discusión se fue subiendo de tono hasta que llegó a un punto de no retorno. Juan le dijo a Demet que ya no confiaba en ella, que no quería volver a verla nunca más. La humilló públicamente, la destrozó emocionalmente. Demet, completamente devastada, salió corriendo de la fiesta, llorando a mares. Sofía, mi hermana, fue tras ella para consolarla. La fiesta terminó abruptamente. El ambiente festivo se había transformado en un velorio. Todos estaban conmocionados, impactados por lo que había pasado. Después de la fiesta, las cosas empeoraron. La noticia de la discusión entre Demet y Juan se extendió como la pólvora por toda la familia. Algunos creyeron la versión de Ana, otros defendieron a Demet. Las opiniones estaban divididas y la tensión era palpable. Yo personalmente no sabía qué creer. Por un lado conocía a Demet desde hacía muchos años y siempre la había considerado una persona honesta y leal. Por otro lado, los rumores que había contado Ana eran muy convincentes. Decidí hablar con Sofía. Quería saber su opinión, quería saber qué había pasado realmente. Sofía me contó que Demet estaba destrozada. Que no entendía por qué Ana había dicho esas cosas, que todo era una mentira. Que ella jamás robaría clientes a Juan. Sofía me explicó que efectivamente Demet había estado trabajando en algunos proyectos por su cuenta, pero que nunca había intentado quitarle clientes a la empresa de Juan. Que simplemente estaba buscando nuevas oportunidades para crecer profesionalmente. Me contó que Juan siempre había sido un poco inseguro y celoso, que siempre había desconfiado de Demet y de su éxito profesional. Que quizás los rumores que había escuchado Ana simplemente habían sido una excusa para desatar sus inseguridades y celos. Después de hablar con Sofía, me sentí mucho más tranquila. Empecé a creer en la versión de Demet. Me di cuenta de que quizás Ana había exagerado las cosas, que quizás había malinterpretado la situación. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, recibí una llamada telefónica de mi tía Elena. Estaba muy enfadada. Me contó que había hablado con Ana y que Ana le había confesado que había mentido. Que los rumores que había contado sobre Demet eran falsos. Que los había inventado porque estaba celosa de ella. Al parecer, Ana siempre había estado enamorada de Juan, el novio de Demet. Y al verlos tan felices juntos, sintió celos y envidia. Por eso, decidió inventar esos rumores para separarlos. Me quedé sin palabras. No podía creer que alguien pudiera ser tan malvado, tan manipulador. Ana había destruido la relación de Demet y Juan por pura envidia. Le pregunté a mi tía Elena por qué Ana había hecho eso. Me dijo que Ana se sentía culpable por lo que había hecho y que quería confesar la verdad. Que se sentía remordimientos por haber dañado a Demet y a Juan. Pero el daño ya estaba hecho. Demet y Juan habían roto su relación. Demet estaba destrozada y Juan se sentía culpable por haber creído los rumores. Decidí hablar con Demet. Quería disculparme por haber dudado de ella, por haber creído los rumores. Quería ofrecerle mi apoyo y mi amistad. La llamé por teléfono y le pedí que nos viéramos. Nos reunimos en un café y hablamos durante horas. Demet me contó cómo se sentía. Me dijo que estaba decepcionada, dolida y confundida. Que no entendía por qué Ana había hecho eso. Le dije que yo le creía, que sabía que era una persona honesta y leal. Le ofrecí mi apoyo incondicional y le prometí que siempre estaría ahí para ella. Demet agradeció mis palabras. Me dijo que se sentía mucho mejor después de hablar conmigo. Que necesitaba desahogarse y contarle a alguien cómo se sentía. Después de hablar con Demet, decidí hablar con Juan. Quería contarle la verdad, quería que supiera que Ana había mentido. Lo llamé por teléfono y le pedí que nos viéramos. Nos reunimos en un parque y le conté todo lo que había pasado.
Juan se quedó en shock. No podía creer que Ana había sido capaz de hacer algo así. Se sintió culpable por haber dudado de Demet, por haber creído los rumores. Se dio cuenta de que había cometido un error muy grande. Me preguntó si creía que Demet lo perdonaría. Le dije que no lo sabía, que lo más importante era que él se disculpara sinceramente. Juan decidió hablar con Demet. Le pidió perdón por haber dudado de ella, por haber creído los rumores. Le dijo que la amaba y que quería volver a estar con ella. No sé qué pasó después de esa conversación. No sé si Demet perdonó a Juan o no. Lo que sí sé es que esta experiencia nos enseñó a todos una valiosa lección. Nos enseñó que no debemos creer todo lo que escuchamos. Que debemos ser cautelosos con los rumores y las habladurías. Que debemos confiar en las personas que amamos y darles el beneficio de la duda. Nos enseñó que la envidia y los celos pueden ser muy destructivos. Que pueden llevarnos a cometer actos terribles de los que nos arrepentiremos toda la vida. Nos enseñó que la honestidad y la lealtad son valores fundamentales en cualquier relación. Que debemos ser sinceros con las personas que amamos y protegerlas de cualquier daño. Esta experiencia fue muy dolorosa para todos los involucrados. Pero también fue una oportunidad para aprender y crecer como personas. Creo que todos podemos extraer algunas lecciones importantes de esta historia. Lecciones sobre la importancia de la confianza, la honestidad, la lealtad y el peligro de la envidia y los celos. Y hablando de esto, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Demet? ¿Perdonarían a Juan? ¿Qué opinan de la actitud de Ana? Me encantaría leer sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. No duden en compartir sus pensamientos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un tema difícil de abordar, pero creo que era importante compartirlo con ustedes. A veces es necesario hablar de las cosas que nos duelen para poder sanar y seguir adelante. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y, sobre todo, útil. Recapitulando brevemente, exploramos la explosión emocional desatada en una fiesta familiar, desencadenada por revelaciones y secretos que afectaron profundamente las relaciones, especialmente la de Demet y Juan. Vimos cómo los rumores y la envidia pueden causar un daño irreparable y la importancia de la confianza y la honestidad en cualquier vínculo. También reflexionamos sobre la necesidad de verificar la información antes de juzgar y el valor del perdón. Gracias nuevamente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que haya resonado con ustedes y les haya brindado una nueva perspectiva sobre las relaciones y la importancia de la verdad. Ahora, los animo a dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre lo que acabo de compartir. ¿Alguna vez han experimentado una situación similar? ¿Qué aprendieron de ella? Sus experiencias y opiniones son valiosas y me encantaría leerlas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Realmente ayuda al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas emocionantes en camino y no quiero que se pierdan nada. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que no duden en mostrarme su cariño con un me gusta, un comentario y una suscripción. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.